Vamos a exponer la segunda clase de reposición del curso de Geotecnia 3, el cual tiene que ver con la parte de ejercicios de análisis de estabilidad de taludes. Entonces vamos a coger cada uno de ellos, o por lo menos los métodos más importantes para hacer un ejemplo práctico de cada uno de ellos. Entonces lo primero que vamos a analizar dentro de este análisis de estabilidad de taludes es cuando nosotros tenemos una condición de falla plana y tenemos una arcilla, o sea que el ángulo de resistencia al corte es igual a 0, pero tenemos algún tipo de cohesión, ¿de acuerdo? Y esa cohesión es lo que nosotros llamamos eso. Para eso el factor de seguridad pues va a ser igual a 2 veces SU, que es la resistencia a la compresión inconfinada, dividido por la altura multiplicado por el peso unitario, y el ángulo, si ven en la parte superior, es el ángulo con el cual yo voy a medir el ángulo que yo voy a suponer que es el ángulo de falla. Entonces para eso lo que se intenta aquí es buscar el mínimo valor de F, que es el factor de seguridad. Entonces para eso vamos a coger un ejemplo que ya está hecho en un libro, dentro del cual él me dice, tenemos este ejemplo pues ya planteado, donde tenemos un peso unitario de 120 PCF, tenemos un SU igual a 1050, la altura total del talud es de 31.5, esto es una arcilla, esto es un ejemplo que propuso Cheboryatov en 1973, y el valor del factor de seguridad calculado de acuerdo a las técnicas que se conocen es igual a 1.11, ¿de acuerdo? Entonces para eso vamos a utilizar nuestro Excel. Entonces aquí ponemos el valor de gamma, el valor de H, el valor de SU. Aquí vamos a variar los ángulos desde 10 grados hasta 80 grados para saber cuál es el valor mínimo. Entonces vemos que para 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40, 45, 50, 60, 70 y 80 grados. Si nos vamos a nuestra presentación, este sería el ángulo que nosotros estamos viendo, desde 10 grados hasta 80 grados. En esas condiciones pues vamos a mirar cuál es ese factor de seguridad, vamos a utilizar esta ecuación y vamos a reemplazar los valores, que SU es fijo, H es fijo, gamma es fijo, entonces lo único que vamos a estar variando es el seno y el coseno, y de esa manera vamos a determinar cuál es el valor mínimo dependiendo de la ecuación que tenemos. Entonces aquí tenemos, si picamos nuestra ecuación, vemos que esto es 2 veces SU dividido entre gamma, que lo tenemos acá, multiplicado por H, ¿de acuerdo? Por el seno del ángulo que yo estoy en cuestión, que estamos analizando en cuestión. Entonces vemos que para 10 grados tenemos un factor de 3.25, básicamente estamos aplicando la ecuación tal cual como viene, y vemos que el valor mínimo ocurre para 45 grados, ese valor es de un factor de seguridad de 1.1. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Solamente se está aplicando la ecuación que tenemos acá. Si lo comparamos con lo que nos dice el libro, vemos que ese factor de seguridad es igual a 1.12, que es exactamente lo mismo que nosotros estamos obteniendo. Eso quiere decir que es una medida para poder calcular ese factor de seguridad. ¿Cuándo se calcula ese factor de seguridad utilizando esta ecuación? Pues cuando tenemos una condición de falla plana, como se ve acá, y además tenemos otra condición, es que tenemos una arcilla, y la otra condición es que solamente tenemos SU, que nosotros le vamos a denominar la resistencia a la compresión inconfinada, y la condición es que no hay ángulo de resistencia en corte. Digamos que ese sería el primer ejemplo que nosotros tenemos para la resolución de cierto tipo de problemas específicos. El siguiente problema que nosotros vamos a resolver es el problema de un talud infinito. Entonces el talud infinito quiere decir que nosotros tenemos una extensión muy grande en un sentido y que una parte de nuestro sistema se desliza en este sentido, y digamos que lo que se desliza en ese sentido tiene una profundidad de. Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo relativamente sencillo, donde vemos que el factor de seguridad, si tenemos una arena, el factor de seguridad va a ser igual a la tangente de phi dividido en la tangente de alfa, donde alfa pues es el ángulo que nos va a generar a nosotros la parte inestabilizante. Entonces para esto vamos a coger un ejemplo relativamente complejo que ustedes deben entender muy bien. Entonces vamos a utilizar tanto Word como Excel para hacer para poder desarrollarlo. ¿Por qué vamos a utilizar Word? Porque va a tener que hacer una figura ilustrativa
para ver cómo se resuelve este problema. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Nosotros tenemos aquí, vamos a reducirlo un poco, tenemos una tajada tal cual de una falla plana, esto es en este sentido, y vamos a tener que eso está sometido a un cambio de nivel freático. Entonces vemos que este es el nivel freático que nosotros tenemos, y aquí vamos a decir que el ángulo de ese sistema es igual a 30 grados, y aparte de eso pues tenemos lo siguiente, tenemos que aquí tenemos 7 pies de altura, aquí tenemos 6 pies de altura, aquí tenemos 4 pies de altura y aquí tenemos 8 pies de altura, o sea que por eso es que está fluyendo el agua, y eso genera algo que se llama una presión de infiltración sobre las caras de este talud plano, ¿cierto? O de esta falla plana. Y también nos dice que el peso saturado es igual a 2 veces el peso unitario del agua, o sea que ya pues nos están dando todas las condiciones, nos dan los factores de escala. Entonces para eso lo primero que debemos hallar es cuál es la altura de la presión del agua en este punto. Si se dan cuenta, la presión del agua en este punto no se ejerce sobre esta línea, pero digamos, voy a copiar esto un poquitico aquí, print screen, para poder dibujar qué es lo que quiero. Print screen lo vamos a poner en Word para poder hacer el dibujo que yo deseo. Entonces, para eso nosotros vamos a pesar de que la presión del agua pues se debe ejercer acá, ¿de acuerdo? Pero eso es si fuera hidrostática, pero no es hidrostática. Entonces tenemos un flujo, y ese flujo siempre va a ir paralelo sobre la superficie de falla. Entonces por eso nosotros vamos a tener que hacer o suponer que la altura real donde nosotros estamos provocando esa falla es perpendicular a esta línea. Si eso es verdad y esto es perpendicular a esta línea, entonces esto lo voy a poner de otro colorcito. Vamos a poner un rojo, siempre el rojo se ve como mucho más, le vamos a cambiar esto. Entonces lo que a mí me interesa es hallar esta distancia, ¿cierto? Perpendicular, bueno, la voy a poner un poco más que realmente sea perpendicular a esta línea o superficie de falla. Entonces yo necesito es esta altura. Por geometría, este ángulo de 30 grados va a ser igual a este ángulo que tenemos acá, ¿cierto? O sea, este ángulo va a ser igual a 30 grados. Por lo tanto, si yo conozco esta altura, yo puedo conocer esta distancia. ¿De qué manera? Pues relacionando el ángulo. ¿De qué manera lo voy a relacionar? Pues de la siguiente manera. Voy a utilizar la siguiente expresión que ustedes tienen que tener en cuenta para hallar esa altura, y esa expresión va a ser igual, o esa h, le voy a llamar h sub p, lo vamos a llamar h sub p en el lado derecho, ¿de acuerdo? H sub p en el lado derecho va a ser igual a la altura que nosotros estamos considerando total. En este caso vemos que son 8 pies, ¿de acuerdo? Aquí tenemos 8 pies, y eso lo multiplicamos por el coseno del ángulo que a nosotros nos interesa, y ese ángulo pues siempre Excel trabaja radianes, entonces tenemos que ponernos a radianes. Entonces ese ángulo ¿de cuánto es? De 30 grados, y este coseno tiene que estar al cuadrado, y de esa manera nos da a nosotros la altura en este lado. ¿Cuánto es esa altura? Pues esa altura va a ser igual a 6 pies en el lado derecho. De la misma manera como calculamos en el lado derecho, ¿de acuerdo? Vamos a tener que calcularlo en el lado izquierdo. Entonces voy a hacer a copiar esta línea de alguna manera, y aquí nosotros vamos a tener que calcular es nuestra nueva altura en el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Aquí aplica las mismas condiciones. Este ángulo entre esta altura y esta nueva dimensión que yo quiero hallar, pues también es 30 grados. Entonces, en el lado derecho, en el lado izquierdo, h, la altura de la agua en el lado izquierdo, pues se va a utilizar calculando exactamente la misma ecuación. Entonces, por eso la voy a copiar. Digamos, voy a copiar esto aquí. Y lo único que voy a cambiar es la altura, pues ya no tengo 8 pies, sino tengo 6 pies, ¿de acuerdo? Entonces, aquí lo que voy a cambiar es el 8 por el 6, y ya tengo que la altura va a ser de 4.5 pies. Esa es la altura del agua en este punto, ¿de acuerdo? Entonces,
De esa manera pues ya nosotros podemos calcular cuál es la presión del agua en la base, ¿de acuerdo? Entonces esa presión del agua en la base pues va a ser muy sencillo calcularlo, porque si yo quiero hallar la presión de la base en la agua, digamos la presión de nuestra presión hidrostática en la base, pues va a ser igual a lo que nosotros tenemos de presión en la base. ¿Cuánto tenemos de presión en la base? Pues vamos a tener la altura total entre uno y otro, y vamos a tener que hacer, digamos, en cierta medida pues un paralelogramo para poder hallar esa fuerza. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo tenemos? Acuérdense que la presión hidrostática se calcula como la altura multiplicada por gamma, ¿cierto? Entonces aquí tenemos, vamos a poner en el lado derecho, tenemos una altura 1, altura al lado derecho, por gamma, y aquí tenemos una altura en el lado izquierdo por gamma, ¿de acuerdo? Son dos alturas diferentes. Entonces vamos a poner aquí, voy a poner U derecho, ¿cierto? Por poner un ejemplo en base, voy a poner U base derecha, va a ser igual al lado derecho multiplicado por el peso unitario del agua, esto va a estar en unidades gringas, por 62.4, por lo tanto el U en la base va a ser igual a 474 libras por pie cuadrado. Estamos trazando una presión en la base, en la parte derecha. Ahora vamos a tratar esa misma presión en la base en el lado izquierdo. En el lado izquierdo pues es igual a lo anterior, pero ya no vamos a utilizar D, vamos a utilizar el valor que tenemos en la altura PI, ¿de acuerdo? Entonces el valor es de 280.8, o sea que lo que hicimos acá, si el dibujo no lo permite, es tener, voy a dibujar, a mí me sirve estas lineecitas, voy a dibujar aquí. En este sentido, una presión que es un poco más grande, ¿de acuerdo? Voy a copiar esto mismo. Aquí voy a tener otra presión que es mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Entonces, esto lo ponemos más pequeño. Este valor de acá, en el lado derecho, es igual a 374.4 libras por pie cuadrado, mientras que en el lado izquierdo, es igual a 280.8 libras por pie cuadrado. Entonces a mí lo que me interesa en términos efectivos es hallar el área bajo la figura que estoy marcando. Entonces esto lo voy a quitar porque ya lo hallamos, ya no lo necesito. Lo que intento es hallar el área bajo este trapecio, y eso es lo que me marca la fuerza que se está ejerciendo en la base hacia arriba. Entonces por eso es tan importante hallar. Entonces con esto ya sabemos que esto tiene una dimensión fija, ¿de acuerdo? Y esa dimensión fija pues depende de lo que yo tengo en la parte superior. Dice que es 5 pies y yo tengo 30 grados, o sea que si eso es cierto, quiere decir que el coseno, perdón, este valor es el cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea que este sería el coseno. El coseno de 30 va a ser igual a esta distancia dividido entre este valor. Por lo tanto, ¿cómo voy a hallar yo el U en la base? Pues va a ser el área en este punto va a ser igual a esta distancia más esta distancia dividido entre 2, que ya las tengo, multiplicado por esta longitud, y eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, eso va a ser igual, lo voy a llamar U grande en la base, va a ser igual a la semisuma de este valor más este valor multiplicado por 5 dividido entre el coseno, nuevamente lo pongo en radianes porque está en Excel, del ángulo que yo tengo, que es de 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces eso nos da, y además esto lo tengo que dividir entre 2, ¿cierto? Porque es la semisuma de las bases por
esta es la suma de las dos alturas multiplicada por su base, dividido entre 2, digamos, este 5 se tiene que ir por el coseno de radianes, porque a mí lo que me interesa es este valor de la hipotenusa. En este caso, a este coseno es este valor sobre este, yo tengo este valor sobre este me da coseno de 30, por lo tanto el coseno, este valor dividido entre el coseno de 30 me tiene que dar esta longitud, que es la que a mí me sirve. Entonces, hacemos enter y me da que el valor de el U en la base, la presión de poros en la base, va a ser igual a 1841 libras por pie. ¿Por qué por pie? Porque esto estamos tratando un sistema plano. En este orden de ideas, pues ya tenemos solucionado parte de nuestro sistema, ¿cierto? Ya, pues, digamos que ya no tenemos que hacer nada del otro mundo. Ya tenemos la parte de la base, ¿de acuerdo? Entonces ya tenemos el sistema en la base, ¿cierto? La carga en la base, que era muy importante. Ahora nosotros podemos hallar el peso total de nuestro suelo. Entonces, ¿el peso qué es? Pues va a ser igual el área de esta tajada multiplicada por el peso unitario, que en este caso es gamma igual a 2 veces por el peso del agua, ¿de acuerdo? El peso unitario del agua. Entonces, ¿cuál es el área de esto? Pues si vemos es un paralelogramo, entonces esto se calcula como si nosotros tuviéramos un rectángulo, ¿de acuerdo? O sea, no es nada que nosotros no sepamos hacer. Entonces, el peso W va a ser igual a 5 que multiplica a la sumatoria entre 8 y 4, 12, 6 y 7, ¿cuánto nos da? 8 y 4, 12. Esto tiene una inconsistencia porque deberían tener las mismas unidades. 8 y 4, 12. Este de acá está mal. Debe ser 7 y 5. O si no, no nos da. Sí, 7 y 5. Si no tenemos, aquí hay una inconsistencia, entonces este es 8 y 4, este debe ser 7 y 5, si no, pues no funciona. O sea, no tendríamos una falla plana tal como la deberíamos nosotros tener. Entonces, o si no, esto no tendría 30 grados, digo yo. Entonces vamos a porque esta superficie debe ser igual a esta. No, sí, esto tiene que ser 8. Este valor me confundo, o la persona que propuso esto está mal. Este es 8 y 4 y este es 7 y 5 para que sea consistente, o si no, pues no tenemos la consistencia. Entonces vamos a cambiar un poco aquí el valor. Menos mal aquí pues no tenemos 8 y aquí vamos a tener no 6 sino 5. Esto pues porque estamos ligando todas las ecuaciones, pues nos está dando. Entonces el H sub P es 375. Aquí tenemos 674, 234 y aquí pues nos cambia en la base pues nuestra fuerza. Entonces ahora vamos a ver el peso. El peso pues iba a ser igual a 5 multiplicado por 12 multiplicado por el peso unitario del agua, que es 62.4 multiplicado por 2 porque es 2 veces el peso unitario del agua. Entonces esto nos da que el peso es igual a 7.488 libras por pie. Entonces ya tenemos dos situaciones que tenemos. El U de la base, tenemos el peso como tal, ¿de acuerdo? Entonces el vector peso va en sentido hacia abajo. Tenemos, bueno, esto lo voy a borrar. Vamos a ver qué fuerzas tenemos ya calculadas para resolver nuestro sistema. Vamos a mirar nuestro sistema. Aquí tenemos este vector hacia abajo. Vamos a cambiarle las propiedades para volverlo más. Cambiamos esto. Tenemos el vector del peso. Vamos a coger esto, vamos a cambiarle a este sentido. Tenemos la fuerza en la base. Ahora nos falta hallar dos fuerzas adicionales que las voy a dibujar aquí.
nos falta dibujar cuál es la fuerza que se está ejerciendo en el lado derecho por parte del agua y cuál es la fuerza que se está ejerciendo en la cara izquierda debido a la presión del agua. ¿De acuerdo? Entonces, para eso pues vamos a hacer los cálculos que son muy sencillos. Entonces vamos a llamar UR grande, que es la presión del agua en la izquierda, y UI grande, que es en la parte izquierda, parte derecha y parte izquierda. ¿Cómo calculamos la presión en la parte izquierda? Pues va a ser igual a 0.5 o un medio, entonces lo vamos a hacer. Va a ser igual a la altura que nosotros tenemos, que va a ser igual, en este caso, a 8 pies, porque tenemos esto, 8 pies, ¿de acuerdo? 8 pies, perdón, igual a 8 pies, que multiplica por a 4.13, que multiplica a 6, que es la distancia que nosotros tenemos, que multiplica a 9.81 dividido entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, 8 por 6 por 9.81 dividido entre 2. Eso nos da en el lado izquierdo. De la misma manera, pues vamos a hacerlo para el lado derecho. Aquí pues no es 8, sino tenemos otro valor. Fíjense, aquí tenemos 5, ya no es 6, sino es 5. ¿De acuerdo? 5 que multiplica a 3.75, que multiplica a 9.81, estoy diciendo mentiras, aquí es 62.4 dividido entre 2, lo mismo, aquí es 62.4, me disculparán, está cambiando unidades, 62.4, entonces, esta es la presión de poros en el lado derecho, y esto es la fuerza del agua de infiltración en el lado izquierdo. Entonces ustedes dirán, ¿por qué 5 y 4? Entonces fíjense que nosotros aquí vamos a dibujar nuevamente nuestra línea. Nosotros dibujamos, insertar línea. Nosotros dibujamos una línea perpendicular, pero fíjense que la presión no se está ejerciendo sobre este punto, ¿de acuerdo? Yo necesito es el área que está ejerciendo sobre este plano este señor de acá. ¿Cuál es esa área? Esa área pues es la área perpendicular a este señor, ¿de acuerdo? Entonces, lo que necesito es entre comillas, el peso que está generando esta área. ¿Cómo genera ese peso? Pues es esta multiplicación de por el peso del agua dividido entre 2. Entonces, por esa razón nosotros calculamos de esa manera pues el peso o la presión de poros lateral. Bueno, ya teniendo eso, vamos a calcular la diferencia entre el lado izquierdo y el lado derecho. ¿De acuerdo? Bien, porque nos fijamos que este es más grande que este, lo mismo, aquí tenemos, nosotros necesitamos son las resultantes para hacer una sumatoria. Entonces, como ya tenemos el lado izquierdo y el lado derecho grandes, entonces lo que vamos a hacer aquí es la suma. Aquí vamos a hacer, lo vamos a llamar U lateral. Ese U lateral pues va a ser igual a este valor menos este valor. Eso nos da 912.6 libras por pie. Ahora sí vamos a hacer la sumatoria de fuerzas, que es la que realmente a nosotros nos interesa. Entonces, ¿cuál es la sumatoria de fuerzas? Va a ser igual al peso más el peso en la base más la distancia o la diferencia entre la presión de poros en la derecha menos la presión de poros en la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces con eso ya tenemos nuestro diagrama y nos falta un último eslabón, que es cerrar nuestro diagrama de fuerzas. ¿Cómo lo cerramos? Entonces ponemos esto acá
y lo ponemos hasta acá, y este es el vector que yo necesito, que es la resultante. No solo necesito esta magnitud, sino también necesito este ángulo. Entonces, ¿cómo hallamos la resultante? Pues la resultante pues, es bastante sencilla de hallar. La resultante se halla de la siguiente manera. Entonces, vamos a ver que la fuerza total que yo necesito, vamos a poner la fuerza total, va a ser igual a una raíz, ¿cierto? La raíz cuadrada, vemos que aquí inicialmente le voy a poner 1, ahorita voy a explicar cuál es la raíz que nosotros necesitamos. Necesitamos es la fuerza en Y, ¿cierto? Digamos, las componentes en Y al cuadrado más la sumatoria de componentes en X al cuadrado. La sumatoria de componentes en Y más la sumatoria de componentes en X. Y eso es lo que yo voy a hacer. Ya tengo todos los valores. Entonces los valores son los siguientes. El primer valor va a ser igual al valor del peso, ¿cierto? Entonces, esto voy a ponerlo entre paréntesis, o sea, esto va a ser la suma de dos valores. Esto al cuadrado más otro valor al cuadrado. Entonces, primero vamos a hacer la sumatoria de valores en Y. La sumatoria de valores en Y va a ser igual al peso menos el valor que nosotros tenemos de U en la base, ¿de acuerdo? Porque va hacia arriba, U en la base, y ese U en la base va multiplicado por el coseno en radianes de el ángulo que nosotros tenemos en la base, que es de 30 grados, ¿cierto? Con respecto a la vertical. Fíjense que este ángulo de acá, pues, si aquí tenemos que nuestra base tiene 30 ángulos, aquí, pues por ser perpendicular a esta línea a la base, pues también tiene 30 grados. Entonces, por eso aquí le ponemos 30 grados. Entonces, con eso ya tenemos, aquí le voy a poner 1 por molestar, aceptar. Con eso ya tenemos la primera parte de esa sumatoria. La segunda parte, pues, tiene que ver, tenemos que sumar el valor de esta componente más el valor de lo que nosotros hallamos en la diferencia de los laterales, ¿cierto? Entonces, ese valor va a ser igual a U lateral más el valor en la base multiplicado por el seno en radianes ¿de cuál ángulo? Del ángulo que nosotros estamos determinando, que es de 30 grados. Pero aquí que se me pasó por el aquí no es seno, sino sí debe ser seno, no es seno, no tiene. Vamos a ver aquí qué hice por el seno. Está bien. Radianes, ya radianes, cierro paréntesis, cierro otro paréntesis, cierro paréntesis, tiene que estar al cuadrado, cierro paréntesis, no, debería estar. Listo. Uy, ¿qué pasó con el número? Voy a averiguar qué fue lo que pasó con ese número. Estoy metiendo algún dato erróneo. Entonces vamos a verificar cuál es el dato que nosotros estamos metiendo erróneamente. Antes había colocado 1 al cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar 1 al cuadrado. Entonces sí nos da un valor, perfecto. Entonces no estamos mal. Vamos a colocar solamente en la base, el lateral. Ya no nos da. Vamos a colocar solamente en la base multiplicado por radianes. Seno, radianes, y aquí le vamos a poner 30 grados. Raíz. Ya sé qué pasó, aquí falta un cuadrado.
ahora sí, entonces esto es E radianes. Aquí ahora sí le sumamos el valor del lateral más E al cuadrado. Perfecto, ahora sí ya nos da. Este es el valor de la fuerza fuerza resultante que tenemos aquí, que se está ejerciendo en nuestra pequeña sección, y es la fuerza que permite que esto se deslice en este sentido. Ahora vamos a hallar cuál es el ángulo correspondiente a este valor, a esta fuerza resultante. Entonces ese ángulo se puede hallar de la siguiente manera. Ese ángulo pues va a ser igual, le voy a llamar a teta, ¿cierto? Ese ángulo va a ser igual a tan, ¿cierto? Es un arco tangente de las sumatoria de fuerzas horizontales dividido la sumatoria de fuerzas verticales. Entonces voy a hacer aquí un paréntesis, entonces lo vamos a hallar aquí. Voy a copiar todo esto, voy a copiar este pedacito, copiar, le voy a poner acá pegar, le voy a poner un igual, y a esto le vamos a poner la fuerza en Y, y a esto le vamos a poner la fuerza en X. ¿Cuáles son las fuerzas en X? Pues van a ser las que voy a tener hasta este punto. Control copy, control V. A esto le ponemos un igual. Es igual a H más el seno de radianes. Perfecto, estamos perfecto. Teta va a ser igual a tan, al inverso de las fuerzas en Y, perdón, de las fuerzas en X en este caso, dividido entre las fuerzas en Y. Este dividido este valor. Entonces eso nos da un ángulo de 0.29 en radianes, entonces tenemos que pasarlo a grados, ¿cierto? Entonces utilizamos la función de grados y eso nos da que aquí le tenemos que cerrar, y eso nos dice que el valor es de 16.70 grados. Entonces ese es el valor que a nosotros nos interesa, 16.70 grados. Aquí tenemos que, creo que cometí un error, este no va ahí, este cuadrado, sino este cuadrado va por fuera. Lo mismo aquí, este cuadrado va perfecto. Entonces aquí tenemos que 6.229, aquí tenemos que 5.029, está bien, esto está bien. El ángulo de teta es de 16 grados. Ahora con todas estas cosas pues ya tenemos resuelto la mayor parte del problema. Ahora lo que nos falta resolver a nosotros, o sea, esta es la fuerza que se está ejerciendo acá. Voy a poner un poco menos tendido. Esta es la fuerza que se está ejerciendo ahí. Ahora ya nosotros podemos utilizar cuál es podemos resolver lo que es el factor de seguridad. Entonces nosotros vimos que el factor de seguridad es igual, de acuerdo a nuestro sistema, para una arena es igual a la tangente de phi' dividido el coseno de alfa. Para este problema vamos a considerar que phi es igual a 30 grados, igual esto no lo tiene aquí. Phi va a ser igual a 30 grados, ¿de acuerdo? Vamos a considerar que, bueno, aquí no lo considero en el coso, pero yo lo voy a considerar, phi es igual a 30 grados, ¿de acuerdo? Entonces, si phi, que es el ángulo del suelo, es igual a 30 grados, por lo tanto el factor de seguridad va a ser igual a la tangente en radianes de ese ángulo phi dividido la tangente en radianes
del ángulo de desestabilización, que vamos a llamar en este caso, lo vamos a llamar alfa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a definir ese alfa. Radianes, ese alfa pues le voy a poner aquí, inicialmente va a dar un error, aquí lo voy a definir alfa, ¿de acuerdo? Entonces da un error, aquí le voy a poner alfa. ¿Y de dónde obtenemos ese alfa? Pues ese alfa se obtiene de la siguiente manera. Fíjense que nosotros tenemos que el ángulo donde nosotros podríamos obtener esa fuerza de resistencia, lo vamos a poner acá, en la base. Vamos a dibujar ese tipo de cosas. El ángulo de resistencia real con respecto a una normal, vamos a dibujar una línea normal. El ángulo de resistencia, si no existiera esta presión de poros, sería igual a 30 grados, o sea, este ángulo debería estar alejado 30 grados, pero debido a esta presión de poros, pues está alejado, aparte de los 30 grados, calculamos que existe un teta adicional que es igual a ¿cuánto? A 16.7 grados, ¿de acuerdo? Eso siempre va a ocurrir acá. Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que el alfa va a ser igual a los 30 grados que tenemos más el ángulo teta que acabamos de calcular. Entonces, de esa manera nos dice que, aquí voy a devolverme porque hice lo que no quería hacer. Calculemos el alfa. Entonces, este valor va a ser igual a 30 grados más el teta que nosotros tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos da que nuestro factor de seguridad, debido a eso, es de 0.54, que es menor que 1, o sea que ese ángulo, ese talud no es estable bajo esas condiciones. Entonces, de esta manera es que nosotros resolvemos. Si tuviéramos un talud seco, ¿de acuerdo? Un talud seco, el factor de seguridad sería igual, vamos a copiar esta formulita de acá, la vamos a copiar acá. Este ángulo sería de 30 grados, ¿cierto? Por lo tanto, aquí tendríamos que este K ya no sería este valor, sino que sería este valor. Entonces nuestro factor de seguridad sería de 1, que sería estable en su... estaría en el margen de estabilidad, lo cual pues no es bueno tampoco. La idea es que los factores de seguridad sean mucho mayores, generalmente mayor de 1.5. Entonces, de esta manera pues ya resolvemos un problema en el cual nosotros tenemos una falla plana, ¿de acuerdo? Esta falla plana. El siguiente problema que nosotros vamos a analizar es qué pasa si nosotros queremos utilizar algún método en la cual pues tengamos que hacer un esfuerzo adicional y tengamos una superficie circular o semicircular. Entonces, para eso vamos a utilizar este ejemplo donde tenemos, esto es tomado del libro de mecánica de suelos de Lambert-Wilman, que aparece o que está dentro de la biblioteca en la Universidad de La Guajira. Estas son las propiedades del suelo. Nos dice que el peso unitario es de 125 libras por pie cúbico, que tenemos una cohesión de 90 libras por pie cuadrado y que el ángulo de resistencia al corte es de 32 grados. Además nos dan que la línea del nivel freático está en la parte superior y es de esta forma, y nos dicen que tenemos unas partes equipotenciales y unas líneas de flujo en este sentido, o sea que podríamos hallar cualquier situación que tenga que ver con el nivel freático. Y aparte de eso pues tenemos que la altura de nuestra presa es de 20 pies, que la longitud del radio o círculo de falla que vamos a analizar mediante alguno de los métodos es igual a 30 pies, y aparte para ese círculo de falla dividimos en una serie de tajaditas muy parecidas a las que analizamos en el caso anterior. Lo vamos a poner
el ángulo es, el talud es de 1 a 1 vertical por 1,5 horizontal, y después de dividir todas las tajaditas a lo largo de la superficie de falla, que es el círculo de falla, tenemos las dimensiones. Entonces para la 1 tenemos una longitud de 4.3 y una altura de 3.2. La tajada 2 tenemos que esta longitud es de 3.3, en la parte derecha tenemos 5.2 y en la parte izquierda 3.2. En la tajada 2A tenemos aquí un valor de 1.7, 5.2 y aquí tenemos algo como 6, y así sucesivamente pues dividimos todas las tajadas y medimos las alturas en todos los sitios. Aquí vamos a mirar una de las tajadas, ¿de acuerdo? Se analiza tal cual como lo hicimos en el caso anterior, si ustedes lo quieren hacer de manera manual. Y esto se considera como si fuera una tajada horizontal. Fíjense que a pesar de que tenemos la curva en este sentido, nosotros vamos a considerar que entre lado y lado de la tajada solamente tenemos pues una línea recta, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos las mismas condiciones. Ustedes tienen la altura en este sentido del nivel freático, la altura en este sentido del nivel freático. Fíjense, aquí tenemos una altura izquierda, una altura derecha, por lo tanto nosotros vamos a tener que vamos a tener que hacer exactamente el mismo análisis, no para una sola tajada como lo hicimos en el caso anterior, sino para múltiples tajadas donde se presente. Entonces digamos que eso genera un esfuerzo adicional, ¿cierto? Porque si lo tengo que hacer para cada una de las tajadas, tengo que hacer ese mismo ejercicio. Entonces voy a tener que mirar cuál es la fuerza en la izquierda, fuerza derecha, fuerza abajo, mirar cuál es la fuerza resultante y hacer un diagrama de fuerzas para poder mirar cuál es la que me sirve. Y esta es la fuerza que realmente va a estabilizar cada una de las tajadas, y voy a tener que hacer una fuerza de tajadas. Este método va a ser igual, el método que está descrito acá es el método el Corps of Engineer. Es un método pues que es bastante dispendioso, aquí no lo voy a explicar. El que a mí me interesa es el método sueco modificado, en cierta medida. Este método sueco modificado, pues lo que me importa es tener en la base, fíjense, en cada una de las bases voy a tener en cuenta la fuerza normal y este teta, que es donde se aplica la fuerza resultante. Entonces para cada uno de ellos voy a tener que generalmente se aplica un factor de seguridad con respecto a el ángulo de resistencia al corte. Ese factor de seguridad que lo aplico aquí es para tratar de cerrar esta sumatoria de fuerzas, y que esa sumatoria de fuerzas pues me dé cero. Entonces una vez yo vaya variando este señor de acá con ese factor de seguridad, cuando me cierre mi sumatoria de diagrama de fuerzas, pues ese va a ser el factor de seguridad que obtiene el talud que yo estoy tratando. Entonces para el primer cálculo nosotros dijimos que nuestro factor de seguridad es igual a ¿cuánto? Es igual a de acuerdo a las condiciones, 32 grados. Entonces lo que hago es que la tangente del ángulo que yo voy a considerar inicialmente va a ser igual a la tangente de 32 grados dividido sobre el factor de seguridad, y eso pues le hago nuevamente el arctangente, y eso me da que de 32 grados dividido por 1.3 me da que el ángulo que voy a considerar para hacer los cálculos es de 26 grados, el ángulo movilizado, ¿de acuerdo? Este ángulo que tenemos acá, este de acá. Para eso pues hago todas las... también tengo que hacerlo para la cohesión, por lo tanto la cohesión se maneja sobre esta línea, y la fuerza que genera la cohesión pues es la cohesión multiplicada por la longitud que tengo. La cohesión también la debo dividir exactamente por el mismo factor de seguridad. Si esto lo divido por 1.3, la fuerza de cohesión pues se divide por 1.3, C dividido 1.3. Entonces aquí lo que hago para cada una de las tajadas, calculo el valor de A. El valor de A es esta distancia,
la distancia entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, entre este punto y este punto, este punto y este punto, este punto y este punto, así sucesivamente hasta que tengo las 7 tajadas. Y eso fue lo que se hizo aquí, pero digamos que él lo calculó de una manera mucho más sencilla, que va a ser igual al valor de la diferencia entre las tajadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos, en la primera tenemos 4.3, en la segunda 3.8, 1, 7, 5, 5, 5, 4, 1 y 2, 7, ¿cierto? Son 7 tajadas. Y eso lo divido para hallar mi C sub m, lo divido entre el coseno del ángulo, o sea, tengo que medir los ángulos en cada una de las tajadas, y lo multiplico por la cohesión y el factor de seguridad. O sea, si hago esa división, pues me tiene que dar este valor de C sub m, ¿cierto? Los ángulos son menos 4, 5, 7, 5, 15, 25, 37, 48, 60, 56 y 64, que son los valores que yo voy a tener acá, medidos en la base con un transportador. O sea, trazo una línea recta entre este punto y este punto y mido ese ángulo, y ese me tiene que dar menos 4 grados. El ángulo de la línea recta entre este punto y este punto me tiene que dar el siguiente valor, y así sucesivamente. Entonces, de esa manera pues ya tenemos medido estos ángulos y podemos calcular el C sub m. Ahora, ¿cómo calculamos los pesos? Pues los pesos sí es muy sencillo. El peso se puede calcular de la siguiente manera. El peso se calcula dependiendo de los polígonos de fuerza. Bueno, aquí él propone calcular fuerza o peso. Entonces aquí lo que calculó fue el peso como tal y los ángulos correspondientes. ¿Cuáles son los ángulos correspondientes? Pues los que nosotros calculamos de esta manera, dependiendo de cada uno de ellos. Entonces yo creo que les voy a poner esto para que lo miren un poco mejor, donde para los que tienen problemas de nivel freático serían la tajada 2A, 3, 4, 5 y 6. Ya las 6A y 7 pues no se les calcula eso, sino que se calcula el peso. ¿Cuál es el peso? Pues el peso aquí es 2.7 multiplicado por esta altura dividido entre 2. Es un triángulo, esto es un rectángulo, esto es 1 multiplicado por esta altura, ¿de acuerdo? La semisuma de las bases, que es 1 más esta altura, más esta altura multiplicado por eso, pues ya nos da igual cada uno de ellos. Estos son una especie de trapecios, entonces se calculan de esa manera. Las únicos que tienen problemas es la 2, la 5, la 3, la 4, la 5 y la 6. Entonces allí es donde nosotros tenemos que hacer estas sumatoria de fuerzas, tal cual como lo hicimos en el ejemplo anterior. Obtenemos los ángulos y las fuerzas. Entonces ahí es donde tenemos los 4 grados, los 6 grados, los 11 grados, los 2 grados y los 9 grados que aparecen ahí, que son estos valores. Entonces, una vez ya tenemos esto, pues podemos graficar cada una de las fuerzas y resultantes. Entonces, la resultante inicial número 1 es 0.86. Entonces, ese es uno de los valores que nosotros tenemos que graficar. ¿De acuerdo? Entonces, graficamos la resultante desde la resultante 1. Claro que aquí él hizo lo primero. Primero calculamos los pesos. Peso 7, peso 6 a 6. Entonces, calculo el peso 7 calculo peso 7, luego calculo C sub M 7, peso 6A, C sub M 6, luego W6, C sub M 6. Ojo que este ángulo de acá tiene que ser el que nosotros tenemos en la base, en esta base. Esto es un dibujo. Esto va el W5, que es una fuerza que tenemos con un ángulo, luego C sub M, luego W4, C sub M, W3,
C sub M, W2, C sub M, W2, C sub M, y luego la idea es que cuando nos cierren las resultantes, que la tenemos que hacer en sentido inverso desde la 7 hasta la 1, entonces primero hacemos la resultante 1 porque nosotros conocemos esta línea de acción, ¿cierto? Que tiene que ser perpendicular, conocemos esta y así sucesivamente. La idea es que cuando lleguen a la 1, este 1 tiene que cerrar en este punto. Si no cierra, hay un error. En este caso, ustedes miden ese error en la base. En este caso es de menos 0.7 kilopascal, kilolibras. Entonces el siguiente paso es aumentar el factor de seguridad. Si es negativo, tienen que aumentar el factor de seguridad. Si es positivo, tienen que disminuir el factor de seguridad. Estamos hablando del cierre. Si por ejemplo si el cierre no cae acá, sino que queda aquí en este punto. Entonces para eso vamos a nuevamente iniciar con el factor de seguridad de 1.4. Hacemos exactamente el mismo procedimiento que tenemos acá. Fíjense que por eso es dispendioso. Ahora nos da que con 0.4 el valor es dimos en el blanco, o sea que el factor de seguridad de este sistema es 1.4. ¿Por qué? Porque cerró exactamente. Si ustedes le ponen otro, aquí pues lo hicieron con otro factor, con otra cohesión, dijeron que la cohesión era igual a 0, pues ya tenemos, si hacemos ese mismo ejercicio, pues ya nuestro factor de seguridad va a ser igual a 1.8. Entonces, dependiendo de lo que nosotros tengamos. Más allá de eso, el que más me interesa que nosotros conozcamos es algo que se llama el método ordinario de Bicho, ¿cierto? El método ordinario de Bicho lo que hace es lo siguiente. Devolvámonos un poco acá. El método de Bishop o método de las tajadas como tal, lo que vamos a hacer es una sumatoria de las cohesiones por las longitudes por los cosenos de los ángulos. O sea que tenemos que hacer una tabla por la tangente y siempre vamos a tener que suponer es este factor de seguridad. ¿Por qué? Pues porque lo interno ya lo conocemos. ¿Qué nosotros conocemos? Vamos a conocer como tal las dimensiones y las alturas de donde está el nivel freático. Entonces para eso armamos una tablita tal cual como está en este ejemplo que yo les estoy mostrando, ¿de acuerdo? Aquí les dices cómo se deriva su ecuación, nosotros ya la tenemos derivada y es hacer esta tablita, la vamos a rotar esta vista un poco hacia la derecha, perfecto, vamos a ponerle 100 y ya tenemos, vamos a poner 150 para verlo un poco mejor, y ya tenemos en cada una de ellas todas las tajadas. Fíjese, tajada 1, 2, 3, 4, 5 hasta 7. Tenemos el A, que es el ancho de las tajadas. Tenemos los ángulos, utilizamos esos ángulos. Tenemos los pesos totales. ¿De acuerdo? Aquí no vamos a tener que hacer esa fuerza lateral. No, señor. Aquí solamente son los pesos totales. Aquí tenemos que multiplicar el peso por el seno del ángulo que tenemos acá. Entonces, estos son los valores. Este es la presión de poros en la base. No más tenemos que calcular la presión de poros en la base y esa ya la sabemos hacer, que es algo más sencillo. Luego hacemos la presión de poros en la base por el coseno de alfa, eso lo calculamos acá. Luego hacemos C por A, que A pues ya lo conocemos y C es el valor de nuestra cohesión. Una vez tenemos esto, calculamos algo que se denomina M alfa. Entonces ustedes se preguntarán qué es M sub alfa. M sub alfa es igual al valor que nosotros tenemos en la parte superior. ¿De acuerdo? Esto de acá es lo que se llama M sub alfa. CLL coseno de alfa más W menos UL coseno de alfa tangente de phi coseno de alfa seno de alfa tangente de phi prima. Entonces, eso es lo que se va a llamar M sub alfa. Ese M sub alfa pues generalmente no digamos que no cambia. El que va a cambiar es el factor de seguridad. Entonces el factor de seguridad es el que realmente cambia y es allí donde nosotros vamos a asumir ese factor, ¿de acuerdo? Entonces inicialmente
Como se dan cuenta, es un proceso iterativo. Aquí tenemos un factor de seguridad sobre esto que ya lo conocemos. Lo único que cambiamos es este factor de seguridad. Entonces, inicialmente ponemos 1,3, como hicieron acá en este ejemplo. Luego de ese 1,3 me da que el factor de seguridad total es igual a 1,36. Luego aplico este 1,36 a la ecuación como tal. Vuelvo y hago otro cálculo y el valor es de 1,37. Luego vuelvo y reemplazo 1,37 dentro de este sistema y eso me va a dar 1,37 para este caso. O sea que el factor de seguridad que nosotros tenemos en nuestro sistema es igual a 1,37. Eso quiere decir que este valor va a ser igual a este. Si nosotros lo hacemos en Excel para otro caso, vemos que el factor de seguridad es igual a 1,6. Ojo, aquí tenemos los valores que nos sirven. Para cada uno tenemos, esta es una tabla de Excel donde podemos cambiarle el C si nosotros queremos. Aquí tenemos los trials, entonces tenemos que alfas, W's, cosenos, U en la base por el coseno de alfa, C A' es 0, pues porque no tenemos. Aquí tenemos m sub alfa, aquí tenemos 1 más 2 menos 2, o sea es 1 menos 2 por la tangente, todo esto lo multiplicamos por la tangente de phi', que es este valor, más 3, que es este valor que es 0, dividido entre 4. Entonces, ¿qué es 4? Es lo que nosotros denominamos m sub alfa, ¿de acuerdo? Entonces, el m sub alfa tiene implícito el factor de seguridad, ¿cierto? Este que tenemos acá. Entonces, inicialmente puso 1,2, obtuvo 1,7, volvió y calculó m alfa con el factor de seguridad de 1,7, obtiene este valor de 1,6 y este valor de 1,6 es igual o debe ser igual al que yo le estoy introduciendo. Entonces, digamos que es una manera muy fácil de hacer cálculos de estabilidad de tal luz, o sea que podemos calcularlo de una manera muy sencilla. Para explicarles un poco de dónde sale ese alfa, vamos a ver, aquí debo tener el documento del señor Bishop, no sé si es acá, de dónde sale ese alfa. Vamos un poco abajo. Este es el desarrollo de su metodología. Entonces aquí vamos a ver que lo que nosotros llamamos m sub alfa es este valor. La secante de alfa, 1 más la tangente de phi por la tangente de alfa sobre f. Entonces este alfa es lo que nosotros tenemos allá, ¿cierto? Y phi es el ángulo de resistencia al corte. Entonces fíjense que lo único que va a cambiar dentro del m sub alfa es el factor de seguridad, porque estos ya están fijos. Entonces una vez yo cambio el factor de seguridad, pues obviamente para cada uno de los factores de seguridad, si yo tengo estas, por ejemplo para 1,4, hago toda la parafernalia, todas las operaciones, pues me da 1,60 y con ese 1,60 lo que hago es reemplazarlo en la siguiente operación y voy a tener 1,62. Luego en la siguiente operación reemplazo 1,62 y si me da 1,62 pues tenemos que ese va a ser el factor de seguridad. O digamos que es unas tablitas de este estilo las que ustedes tienen allá y eso es pues lo que nosotros hacemos. Entonces de esa manera es que se resuelven este tipo de problemas. Igual aquí hay otras metodologías pues que en las cuales ustedes podrían utilizar, pero esa es la que a mí me interesa que ustedes utilicen, la de Bishop modificado para hacer este tipo de aproximaciones. Entonces por favor miren los ejemplos que están acá, los voy a poner en la plataforma para que los revisen y de esta manera pues damos por concluida esta sesión. Y igual este mismo ejemplo ustedes lo podrían correr en su programa de la siguiente clase como ejemplo y verificación de lo que se está diciendo acá. Entonces muchas gracias por su atención y hasta la próxima.